dead of night. Take his broken wings and learn to fly. Hola gente, soy Alfredo Trecánico y abrimos nuestras puertas para compartir la segunda parte de la última gira que los Beatles hicieron por el mundo. Tras el lanzamiento en el Reino Unido y Estados Unidos de su nuevo LP Revolver en agosto del 66, los Beatles comenzaban la cuarta visita y su tercera gira por los Estados Unidos, gira que sería la última del cuarteto británico y su alejamiento definitivo de los escenarios mundiales. La visita coincidió con una serie de protestas públicas en contra de la banda, causadas por un comentario que Lennon había hecho acerca del cristianismo. John decía: "El cristianismo se irá, se va a achicar y desaparecer. No necesito argumentarlo, tengo razón y el tiempo lo demostrará. Ahora mismo somos más populares que Jesús. No sé qué se irá antes, si el rock o el cristianismo". Esta entrevista de la periodista británica Maureen Cleaver se publicó en el diario London Evening Standard el 4 de marzo del 66, incluida en un artículo titulado ¿Cómo vive un Beatle? Nadie en Inglaterra levantó una ceja por esta declaración, ni el propio diario que la publicó la consideró lo suficientemente interesante como para usarla en un destacado, ni la ensalzaron otros medios británicos cuando reprodujeron la entrevista. La frase se quedó tan enterrada en el tiempo que cuando unos meses después tomó nueva vida en Estados Unidos, provocó una gran polémica. Esto ocurrió cuando la revista de ídolos adolescentes Date Book publicó las entrevistas en su número del 29 de julio del 66. Date Book eligió una de sus frases más jugosas para llevar a su portada: "No sé qué desaparecerá antes, si el rock and roll o el cristianismo". Pero en contra de lo que se creyó durante mucho tiempo, la revista no lo hizo para arengar a las masas con sensacionalismo, sino porque compartía la visión de Lennon. Arthur Anger, el director de la revista, aclaró muchos años después que las declaraciones de John estaban en la línea editorial de la revista, que defendía la justicia social, los romances interraciales e incluso, tímidamente, los derechos LGTB. Él mismo era gay. Por los graves comentarios de Lennon, que así fueron tomados en Estados Unidos, el periodista Tommy Charles de la radio WAGY-AM incitó a los jóvenes a destruir el material de los Beatles, que incluyó la quema pública de sus discos. Por tales motivos, Epstein consideró la posibilidad de cancelar la gira, temiendo por sus vidas. Los Beatles, al llegar a Chicago el 11 de agosto, en una conferencia, John Lennon aclaró los dichos sobre Jesús y pidió disculpas. Los Beatles comenzaron su gira final de 14 fechas con 2 conciertos en el Anfiteatro Internacional de Chicago, un lugar ya conocido por los 4 de Liverpool. Cada uno de estos shows fue visto por 13.000 personas y la lista de canciones consistió en 11 interpretaciones en cada show que presentaron en Norteamérica. La segunda fecha fue ante un total de 28.000 fanáticos en el Olympia Stadium de Detroit. Una vez terminado el show, los Beatles se fueron en autobús con destino a Cleveland. La última canción que ejecutaban en sus shows era I'm Down, pero en esa gira del 66 fue sustituida por Long Tall Sally. En el estadio de Cleveland asistieron 20.000 personas y el espectáculo se detuvo temporalmente durante la cuarta canción, Day Tripper. Recordaba Tony Barrow: uno de los espectáculos más salvajes tuvo lugar en el estadio municipal de Cleveland, donde la multitud se desató, atravesó una cerca de seguridad e invadió el campo. Superados en número, la policía local simplemente se rindió y retrocedió mientras las hordas de fanáticos tomaban el control del escenario y su alrededor. Los muchachos se apresuraron a ir a su camarino improvisado, un remolque aparcado detrás del escenario, y el concierto se detuvo durante 30 minutos mientras los guardias privados y los refuerzos policiales restauraban el orden.
Al final de este espectáculo, Mal Evans, del staff de los Beatles, tuvo que evitar que los fanáticos robaran los instrumentos del escenario. La cuarta fecha tuvo lugar en Washington, D.C., donde se realizó un concierto ante más de 32.000 personas en el D.C. Stadium. Antes del concierto, miembros del Ku Klux Klan del condado de Prince George, vestidos con túnicas, realizaron un desfile frente al lugar en protesta contra los comentarios de John de que los Beatles eran más populares que Jesús. El concierto en Filadelfia fue en el estadio John F. Kennedy. El mismo tenía 60.000 asientos disponibles, pero se vendieron alrededor de un tercio de las entradas. El espectáculo tuvo lugar durante el comienzo de una tormenta eléctrica con relámpagos casi constantes, y la lluvia se detuvo poco después de que los Beatles abandonaran el escenario. Como en las giras anteriores, hicieron una escala en Toronto, en el Maple Leaf Gardens, donde realizaron 2 conciertos con una asistencia total de unos 32.000 fans. La séptima fecha de la última gira tuvo lugar en el hipódromo de Suffolk Downs en Boston, donde dieron un concierto ante 25.000 personas. El Coliseo de Memphis pudo acomodar a unos 13.000 fans en los 2 conciertos. Por los comentarios de John sobre Cristo, el predicador local, reverendo Jimmy Stroud, organizó una manifestación frente al Coliseo. Durante su segundo concierto, tuvo lugar un evento que posteriormente se conoció como el incidente de Cherry Bomb. Recordaba John: una noche, en un show en el sur, en algún lugar, alguien soltó un petardo mientras estábamos en el escenario. Había habido amenazas de disparos. El Klan estaba quemando discos de los Beatles afuera y muchos de los chicos rapados se unían a ellos. Alguien soltó un petardo y cada uno de nosotros nos miramos, porque cada uno pensó que era el otro el que había recibido el disparo. Así fue de malo. Los Beatles tendrían que haber actuado en el Crosley Field de Cincinnati el día anterior. Sin embargo, las fuertes lluvias hicieron el cambio de fecha. Los Beatles fueron el único acto que tocaron en ese día, después de lo cual volaron hacia St. Louis. El concierto nocturno tuvo lugar en el Bush Memorial Stadium y fue visto por 23.000 fans. Ese concierto se realizó bajo una fuerte lluvia, con un refugio improvisado sobre el escenario, aunque el agua aún goteaba sobre los amplificadores. Para Paul, este también fue otro motivo para dejar las giras. Después del concierto, recuerdo que nos subimos a un gran camión como una camioneta de mudanzas. Estábamos deslizándonos, tratando de agarrarnos a algo, y en ese momento todos dijeron: hasta aquí hemos llegado. Finalmente estuve de acuerdo. Yo creía en mantener la música viva y hacer giras. Mantuve esa actitud incluso cuando hubo dudas, pero finalmente estuve de acuerdo con ellos. George y John eran los que estaban más en contra de las giras. Así que acordamos no decir nada, pero nunca volver a salir de gira. El concierto del 65 de los Beatles en el Shea Stadium marcó no solo un hito en la carrera del grupo, sino también en la historia de la música del rock. Había pasado un poco más de un año de ese concierto y el promotor que los trajo a la Gran Manzana en el 65, Sid Bernstein, tenía una gran ilusión, y al enterarse a inicios del 66 que los Beatles regresarían a Estados Unidos, inmediatamente se contactó con Brian Epstein para programar una fecha en Nueva York. Llegaron al aeropuerto de LaGuardia y su hotel fue el Warwick, el mismo que les dio alojamiento un año antes. En su día de descanso se habían programado 2 conferencias de prensa, siendo la segunda para jóvenes reporteros de periódicos escolares, revistas de jóvenes y medios similares. Al igual que la gira anterior, los Beatles fueron trasladados en una limusina hasta el predio de la Feria Mundial y de allí al Shea Stadium en un camión de la Wells Fargo.
Just call on me and I said, Los cuatro de Liverpool realizaron 2 shows en el Coliseum de Seattle en la 12ª fecha de su gira. Solo se vendieron 8.000 de las 15.000 entradas disponibles para el espectáculo de las 15 horas, pero el concierto de la noche estuvo lleno. Posteriormente, los Beatles debían volar de regreso a Los Ángeles en un vuelo de las 11 de la noche para 2 días más de descanso. just call on me and I send it along with love for me. El penúltimo concierto en vivo de los Beatles tuvo lugar en el Dodger Stadium en Elysian Park en Los Ángeles. Se celebró una conferencia de prensa antes del concierto en la que los controvertidos comentarios de John Lennon sobre Cristo dominaron las preguntas. Volvió a aclarar su situación, pero a diferencia de las conferencias anteriores, optó por no disculparse. To kiss you and keep you satisfied. There's anything that Era el término del verano en San Francisco, pero esa noche en el Candlestick Park la temperatura era baja. Pero como siempre, la gente que va a ver un espectáculo, ese detalle no lo afecta. La capacidad del estadio era de 42.500 localidades, pero solamente estaban ocupadas unas 25.000. El ex corresponsal en Los Ángeles del diario londinense London Daily Express, Ivor Davis, había sido enviado para cubrir la primera gira de los Beatles por Estados Unidos en agosto del 64, siendo su trabajo relatar cada paso que los cuatro de Liverpool dieron por ese país. Se alojaba en el mismo hotel y al estar en el cuarto de al lado, podía hacerles preguntas cuando lo necesitaba y era parte de la familia de los Beatles. Tenía acceso a ellos durante todas las horas del día. Y en esta última gira no fue la excepción. Ese 29 de agosto del 66, los Beatles dieron su último concierto y el final de un periodo de 4 años que incluyeron cerca de 1.400 apariciones en conciertos a nivel internacional. Ya habían escapado a problemas en las Filipinas después del supuesto desaire que le habían hecho a la señora del presidente, pero también en esta gira se sumó una serie de inconvenientes y dificultades que venían de las declaraciones de John, donde dijo que los Beatles eran más populares que Jesús. El comentario pasó desapercibido en Inglaterra, pero en Estados Unidos comenzaron a haber demasiadas dificultades y hostilidades por parte de los medios de comunicación norteamericanos, incluido quema de discos, y el Ku Klux Klan no los miraba con simpatía. Como resultado, los Beatles recibieron amenazas de muerte. Apenas la banda llegó a Estados Unidos, a la ciudad de Chicago, el 11 de agosto del 66, John Lennon tuvo que pedir disculpas por sus comentarios y hacerles entender que estaba hablando sobre la gente en Gran Bretaña. El ambiente hostil, el cansancio de las giras, fueron elementos que pesaron en la decisión de no continuar presentándose en vivo. Las giras se habían vuelto peligrosas para su propia integridad física. Ivor Davis escribió un libro llamado The Beatles and Me on Tour, donde habla de este último concierto en el estadio de béisbol de los Giants, y al igual que los músicos, estaba listo para volver a su casa. Decía Ivor, ellos sabían que era el final de las giras, y la única diferencia con otros conciertos fue que hablaron entre ellos un poco más entre canciones y se hicieron comentarios divertidos en el escenario. La realidad es que ya estaban cansados de las giras y querían irse a trabajar al estudio para hacer música, buenos discos y material de calidad, en lugar de seguir participando de lo que se había convertido en un circo. Es que no solo debían cantar sus canciones junto a un coro de miles de chicas que gritaban sin cesar, sino que el resultado de lo que tocaban en el escenario dejaba mucho que desear. Mientras hacían la gira, la calidad del equipamiento era terrible, parecía una noche amateur, y la mayoría de los estadios en los que tocaban no estaban preparados para música. La calidad en Candlestick Park era terrible. El periodista recuerda que en esa gira era obvio que los cuatro estaban hartos de los conciertos en vivo. Para empezar, nunca podían escucharse a sí mismos. Muchas veces se perdían en medio de una canción. John me comentó en aquel entonces que nadie iba a los conciertos a escuchar a los Beatles, solo les querían ver. En aquella noche había un camión blindado ubicado junto al escenario, y lo que muchos pensaron era que los Beatles saldrían de ahí cuando terminaran los números previos. Sobre las 9:30 de la noche aparecieron los Beatles y no salieron del camión blindado, sino que venían caminando desde los vestuarios. Tocaron 11 canciones en poco más de 30 minutos. Rock and Roll and Music, She's a Woman, If I Needed Someone, Day Tripper,
Babies in Black, I Feel Fine, Yesterday, I Wanna Be Your Man, Nowhere Man, Paperback Writer y Long Tall Sally. John y Paul entraron al campo de juego con cámaras fotográficas para tener ese recuerdo. El concierto fue grabado a pedido de Paul y lo hizo su jefe de prensa, Tony Barrow, con un grabador de cassette Philips y un micrófono marca Beyer, pero Barrow olvidó darle la vuelta al cassette y como la participación de los Beatles en el escenario duró poco más de 30 minutos, el sonido se interrumpe a la mitad de la última canción. Recuerda Ivor Davis al terminar la actuación. Los cuatro se subieron al camión blindado y se fueron. Es que de verdad ellos estaban muy asustados. Cuando tocaron en Memphis, alguien arrojó un petardo durante el concierto y no faltaron los que creyeron que le habían disparado a John. La seguridad era algo que en el 66 les preocupaba más que nunca. En otra ocasión se habrían ido en una ambulancia. No querían un auto común, estaban de verdad muy nerviosos. El de San Francisco se cuenta como el último concierto de los Beatles por haber sido organizado en un estadio y con venta de entradas al público. Sin embargo, el cuarteto tocó ante un escaso público 3 años después, el 30 de enero del 69, en lo que se conoció como el concierto de la azotea del edificio de Apple en el número 3 de Savile Row, aquella fría e inolvidable mañana londinense, donde tocaron durante 40 minutos acompañados por el tecladista Billy Preston. Esta sería la última aparición de los Beatles como grupo. Eso fue parte de un nuevo material que luego utilizaron en su documental y LP Let It Be. Davis está convencido que en todo el tiempo que pasó desde Candlestick Park hasta aquel enero no extrañaron los escenarios en lo más mínimo. Cuando empezaron en Hamburgo, tocaban durante muchas horas seguidas y luego comenzaron a recorrer ciudades de Gran Bretaña y del mundo. Hicieron más de 1400 conciertos y por eso también estaban hartos. La diferencia es que en Estados Unidos las audiencias eran enormes. Nunca habían tocado ante tanta gente en Europa. En el 65 lo hicieron frente a 55.000 personas en el Shea Stadium de Nueva York. Durante años fueron soldados que tocaban las mismas canciones. Candlestick Park significó el fin de las giras para los Beatles y la locura que habían generado durante todos esos años. La Beatlemanía, la de los gritos ensordecedores de los conciertos, llegaba a su fin. George Harrison expresó su alivio en el avión de regreso a casa. Esto es todo, ya no soy un Beatle, refiriéndose a que toda esa locura había terminado para él. Hemos llegado al final de lo que fueron las giras de los Beatles y su alejamiento definitivo de los escenarios del mundo. En próximos capítulos seguiremos compartiendo con todos ustedes más de las historias olvidadas de los Beatles. Gracias por su compañía. You were only waiting for this moment to arise.